Los reyes sabios, su origen y su misión. Texto inicial. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, Mateo 2 en 1. Sabios de conocimiento sin vacilación. El Evangelio de Mateo nos presenta un cuadro muy interesante, de unos viajeros bastante particulares. La tradición católica dista de la enseñanza bíblica. El catolicismo hasta le ha puesto número y nombres a estos peregrinos, pero al adentrarnos en estas líneas, veremos quiénes eran estos sabios y el propósito de su peregrinar. Lo primero que vemos es que el término mago podría referirse a científico oriental. En los primeros siglos el término podría referir también a astrónomo o estudioso de las estrellas. El verso 2 del segundo capítulo de Mateo nos confirma el propósito y el conocimiento de estos sabios, que sin titubear le preguntaron a Herodes, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Mateo 2, 2. Estos hombres eran sabios, muy distante a la mal entendida palabra, mago, que hoy está asociada al truco, la ilusión o la charlatanería de videntes mentirosos. Los sabios eran los que estaban en la corte del rey para asesorarle. Recordamos a Daniel, que fue constituido principal de los sabios, tras interpretar el sueño del rey babilónico Nabucodonosor. Daniel 2, 48, el dominio babilónico como imperio era muy grande. Es posible que los sabios de otros lugares y que hacían parte de la corte imperial, conocieron a Daniel, respetaban su sabiduría y sus profecías. También es muy posible que conocieran las profecías mesiánicas en cuanto al nacimiento del rey prometido de los judíos. El texto de Mateo nos sigue diciendo que el gobernador impío Herodes se inquieta y con él toda Jerusalén, al ver la inusual caravana viajando en una época del año muy diferente a lo habitual. A este rey pagano lo inquietaba ser removido de su cargo terrenal. Mateo 2, 4 al 8. Los escribas judíos conocían al dedillo las profecías bíblicas, pero cuando fueron consultados por Herodes, estos no se inquietaron en lo absoluto por ir a conocer y adorar al Rey de Reyes, al Mesías prometido tan esperado por ellos. ¿Quiénes eran estos sabios? La profecía del capítulo 60 de Isaías es muy preciosa. Dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá el Señor, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa, vendrán todos los de Sabá, traerán oro e incienso, y publicarán alabanzas del Señor. Isaías 60, 1 al 3, 6. Madián es un nombre bien interesante, tierra donde habitó Moisés al huir de Egipto. Madián era uno de los 6 hijos de Abraham con Cetura. Efa era nieto de Abraham, el primogénito de Madián. Sigue diciendo el profeta Isaías, todo el ganado de Sidor será juntado para ti. Carneros de Nebaiot te serán servidos, serán ofrecidos con agrado sobre mi altar, y glorificaré la casa de mi gloria. Isaías 60, 7. Estos dos pueblos también vienen de los nietos de Abraham, hijos de Ismael, hijo que tuvo con Agar. Nebaiot el primogénito y Sidor el segundo. Resalta que dice, será juntado todo para ti, en concordancia a lo hecho por el padre Abraham en su encuentro con Melquisedec. Génesis 14, 18 al 20. Así que los dones de la gran descendencia gentil del padre de la fe Abraham, fueron para el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el sacerdote según el orden de Melquisedec. Hebreos 7, 1 al 21, el rey que nacía en Belén y sería coronado, adorado y servido por estos sabios como el rey. El Salmo 72 también nos dice, los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes, los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. Salmo 72, 10 al 11. Seba era nieto de Abraham, hijo de Joxán, segundo hijo de Abraham con Cetura. Génesis 25. Tarsis era uno de los nietos de Jafet, hijo de Noé, reconocidos como navegantes. Entonces eran jafetitas los que también venían a adorar al rey. Sabá era una región etíope, descrita en varias ocasiones en las escrituras. Por ejemplo, la reina de Sabá viajó desde su tierra para oír de la sabiduría de Salomón. El eunuco sirviente de la reina Candice de Etiopía, al que Felipe le predicó el evangelio, tenía un preciado rollo de las escrituras. Luego de visitar Jerusalén, leía al profeta Isaías en su carruaje. Puede leer este relato en Hechos 8, 25 al 40. Un peregrinar con una misión. Así que la caravana que pasó por Jerusalén y que conmocionó al pagano Herodes no era algo menor. Se entiende porque el peregrinar con oro, incienso y mirra por un desierto lleno de ladrones, no era un viaje para 3 magos, en 3 camellos. De igual manera el incienso y la mirra eran muy preciados, no eran especias que se conseguían propiamente en el mercado público de Jerusalén, eran especias para los reyes y tenían un gran valor. Este relato bíblico nos muestra la diferencia entre estos hijos, gentiles, de Abraham, que reconocen el nacimiento del rey, de los judíos, y Mesías Redentor. Viajaron unos 1500 kilómetros desde lejanas tierras hasta llegar a Jerusalén, superando las adversidades propias de una peregrinación de por lo menos 3 meses. En cambio los custodios de las escrituras, los principales de entre los judíos, no se dieron por enterados, no se dieron cuenta del día de su visitación. El Señor Jesús en la parte final de su ministerio, dijo esta profecía respecto al pueblo custodio de las escrituras, profecía cumplida en el año 70 después de Cristo. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él, respondiendo, les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían.
Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Lucas 19, 39 al 44. Como reflexión final de estas líneas, es ver la actitud reverente de estos sabios, que de tan lejanas tierras viajaron para adorar, honrar y reconocer al Rey de Reyes. Sin duda son un ejemplo para nuestras vidas y peregrinar en la fe, adorar, honrar y reconocer el señorío de nuestro amado Salvador Jesucristo.